Y estamos entrando en clima electoral en estos días para conocer un poquito más sobre cuáles son los candidatos, cuáles son las propuestas y también las apreciaciones que tienen sobre el estado de las cosas, sobre todo a nivel local. Vamos a establecer contacto con Eric del Tano Simonetti, precandidato a concejal por La Plata del Nuevo Más, sobre este lanzamiento de la candidatura a nivel local y las propuestas de cara a las elecciones. Eric, muy buena mañana para vos. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. Gracias por comunicarte. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, ya entramos en un clima, como decíamos, electoral. También hay muchas propuestas. Ustedes han planteado, ¿no?, algunas críticas, algunos lineamientos sobre lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Y sobre todo, digo, en tu rol docente, lo pienso desde el lado educativo, ¿no?, donde hay muchas falencias. Se ha hablado muchísimo, ¿no?, de la presencialidad, sí, de qué forma, y también pensar la infraestructura, ¿no?, en cada uno de estos establecimientos escolares, que no permite, si se quiere, planificar, ¿no?, un formato ideal en medio de esta pandemia. ¿Cómo ves el cuadro de situación para meternos ya en lo que son las propuestas? Sí, mirá, nosotros, para que todo el mundo, los que nos escucha, conozca, nosotros del Nuevo Más vamos como acá en la provincia de Buenos Aires con nuestra compañera Manuela Castañeira como precandidata a diputada nacional. Manuela es una compañera que surge de la lucha del movimiento de mujeres hace años, peleando por el derecho al aborto. Bueno, y acá en La Plata, en nuestras listas, tienen una particularidad porque son listas donde van trabajadoras, estudiantes, sectores de fábrica, o sea, representando lo que es la clase trabajadora, ¿no? Y bueno, en particular, en mi caso, que soy docente, como mencionabas vos, vengo trabajando en escuelas de la ciudad de La Plata hace 10 años, y también peleándola con un montón de compañeros para que mejore la educación pública, para que mejoren los salarios de los trabajadores. Y hoy estamos en, podríamos decir, la peor situación educativa de la historia. Y este título que te tiro así no es ninguna exageración. De hecho, creo que me quedo corto, porque después de 1 año y medio de pandemia, hoy en la ciudad de La Plata hay cerradas 51 escuelas. Es decir, el Estado, el gobierno provincial, el gobierno de Garro, que son los responsables de poner en condiciones el sistema educativo público, no hizo la inversión necesaria para que las escuelas estén en condiciones para poder abrir. Esto que te digo, del otro lado me deben estar escuchando un montón de familias, de alumnos que les toca una situación de este tipo, que en la escuela no hay agua, o hay algún problema estructural, o están rotas las estufas, o tienen baños rotos. O sea, pienso a la cabeza en las escuelas que estoy yo, que no estoy yendo, ¿no? Que son, sí, de 5, 3, en las que mías que están cerradas. Y es precisamente porque el Estado no pone la plata que corresponde en algo tan importante como la educación. Bueno, fíjate que si mientras no la pone ninguna de las cosas que son importantes, porque la semana pasada estuve en el Hospital San Martín, que depende del gobierno provincial, y a las enfermeras les paga 40.000 pesos. Es poco, ¿no? Demasiado poco. Demasiado poco, ¿no? Y además, me detengo en esto que decís, ¿no? Ha sido el primer frente de batalla, ¿no? En donde tuvieron que soportar los embates de una pandemia, no dar abasto, el sistema saturado en algunos casos, o llegando, ¿no?, al borde de la saturación. Y las ayudas, si bien existieron, se han quedado, ¿no?, un poco rezagadas en cuanto al poder adquisitivo, ¿no? Sí, de hecho hoy el salario en la Argentina, según el INDEC, es el más bajo en 18 años. Es decir, los trabajadores, aunque estén en blanco, son pobres. No todos, pero la media del trabajador en blanco es pobre. Por ejemplo, una compañera me contaba ayer que trabaja en gastronómico acá en La Plata, en un restaurante de los más importantes de La Plata, trabaja 8 horas por día y gana 35.000 pesos. ¿No? Sí. Estamos hablando de una miseria. Sí, realmente es muy bajo. Es muy duro eso. O por ejemplo, las enfermeras de los hospitales, como ganan tan poco del sistema público, en privado también, 2 mangos más, tienen que tener 2 trabajos. Entonces se van de un hospital, se van al otro, algún sanatorio, alguna clínica. Es decir, están todo el día trabajando en una situación de pandemia, ¿no? Entonces,
si el gobierno, en el lugar que hoy es más importante de todo, como es estar en la primera línea porque se juega la vida y la muerte de las personas, paga estos salarios, imaginémonos lo que es el resto. Por eso en las escuelas no se pone la plata para que abran. Y ahora salió un funcionario ahora del Estado a decir que los pibes para recuperar contenido tienen que ir los sábados a la escuela. O sea, tienen un delirio en la cabeza esta gente a veces, porque primero garantizar que los pibes vayan de lunes a viernes a la escuela, y eso ni siquiera está garantizado, porque como no se puso un peso en educación, hoy por ejemplo en un jardín, acá en La Plata, te digo un jardín porque antes de ayer me lo comentaba un conocido, los pibes van una vez por mes a la escuela, una vez por semana, una semana, una vez por mes. ¿Por qué? Y porque en la salita del jardín son 45 pibes, entonces tiene que haber 4 burbujas para poder estar. Esos pibes no tienen educación. Es complejo, sí. Es un escenario muy puntual, ¿no? Que también tiene que ver con lo que ha dejado la pandemia. Desde ese lugar, ¿no? ¿Ves alguna alternativa? ¿Ves alguna posibilidad de cambio futuro? ¿O es...? Totalmente, sí. Digo, no, que la plata para todo esto está. Vos fijate que el lunes se le pagó al FMI, responsable junto con Macri de que la Argentina esté destruida, se le pagó 345 millones de dólares en concepto de intereses al Fondo Monetario Internacional. ¿Vos sabés todo lo que se puede hacer con 345 millones de dólares? Bueno, en La Plata terminás con todos los problemas de salud y educación y avanzás 10 décadas, por poner un ejemplo, digo. Sí. Pero digo, o por ejemplo, en la Argentina hoy tuvimos la noticia de récord de cosecha en el campo, de maíz, particularmente de maíz, pero también de soja, y récord de recaudación del campo. Pero el gobierno de Alberto Fernández mantiene las retenciones, es decir, el impuesto, el derecho a las exportaciones del campo lo mantiene igual que como los bajó Macri. O sea, plata hay. El problema es que la gestión capitalista de Alberto Fernández privilegia mantener las grandes ganancias empresariales y no aumentar el nivel de vida de la población. Cuando había dicho que venía a terminar con el ajuste, ¿se acuerdan la campaña electoral que decía voy a aprender la economía? Bueno, sí, hoy la economía se está aprendiendo, pero solo para la clase empresaria. Entonces, cuando nosotros decimos hay solución para esto, pero hay que tomar medidas de fondo, que son medidas anticapitalistas, de afectar las ganancias empresariales, tiene que ver porque está ahí la plata. No es que estamos diciendo algo mágico que es imposible de hacer. La plata está ahí, hay que ir a buscarla, pero tenemos un gobierno que evidentemente cedió a la presión de Vicentín, y ahora al gobernador de derecha, Perotti, que fue el defensor de Vicentín, lo premian como el candidato del Frente de Todos en Santa Fe. Después, en la provincia de Buenos Aires, se dio a los intereses empresarios de la especulación inmobiliaria y mandó a reprimir en Guernica, cuando había una necesidad social como el derecho a la vivienda. O sea, son totalmente... ceden a los intereses de los grandes grupos empresarios este gobierno. Ese es el gran problema. Ni hablar Macri, que es directamente empresarial y de derecha, ¿no? Eric, te llevo un poco al plano local. Recién hablábamos de la situación, el Estado municipal que a veces desatiende, ¿no? La cuestión educativa. Y también una de las tantas variables durante esta pandemia fue la poca prestación de algunos servicios, o la pésima directamente prestación de varios de los servicios, no solamente en cuanto a la conectividad, sino también en lo que respecta, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no? Y ustedes hace poquito tiempo se expresaron al respecto, ¿no? Esta propuesta de estatizar EDELAP bajo la gestión de trabajadores y usuarios, ¿no? Para garantizar un servicio más económico y también de calidad. La situación es gravísima también en ese aspecto, justo cuando la gente más lo necesitaba, ¿no? Ni hablar de los electrodependientes, ¿no? De algunos sectores que ya no es una cuestión de necesidad, directamente es una cuestión obligatoria, ¿no? Sí, vos fíjate que gran parte, la Argentina actual, el presente de la Argentina es una consecuencia
de la dictadura militar y del menemismo, ¿no? De la década del 90. Este esquema de neoliberalismo que es esta época del capitalismo, ¿no? Y gran parte de eso sigue hoy intacto, como por ejemplo las empresas privatizadas de servicios públicos, ¿no? En el caso del AP fue privatizada en la década del 90, hoy la tiene en manos el empresario Pagano, y cuando nosotros decimos que está privatizada es que la ganancia se la lleva un empresario nada más. O sea, la controla un empresario, la ganancia se la lleva un empresario, y no está pensada como una empresa de servicio social. Es decir, la electricidad es un servicio esencial, es parte estructurante de la vida cotidiana. No puede ser un negocio. Toda la plata que entra debe ser reinvertida para que mejore el servicio. Bueno, eso no pasa y no pasó nunca desde que está privatizada. Por eso nosotros decimos, para que mejore el servicio, no tiene que ser más un negocio. Y para que no sea más un negocio, tiene que ser parte del Estado. Pero acá nosotros hacemos un planteo distinto, porque antes, cuando era estatal, el personal político de turno ponía a un directorio que gestionaba y terminaban saqueando la empresa, literalmente. Entonces nosotros decimos, gestión estatal y la administración de que sea de los propios laburantes del AP con asociaciones de usuarios de cada barrio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, representantes de los hospitales, representantes de las escuelas de cada barrio, representantes de las salitas, de clubes de barrio, es decir, los propios vecinos, los propios trabajadores de cada lugar, que somos los que sabemos qué es lo que hay que hacer, dónde hacer un tendido eléctrico, dónde mejorarlo, dónde poner luz que no se ve nada de noche, qué casas no tienen electricidad. Bueno, esos vecinos, esos trabajadores son los que tienen que gestionar, junto con los trabajadores del AP, esta empresa estatal, para que sean verdaderamente representados los intereses de la población en la gestión de esta empresa. O sea, es un modelo de gestión estatal desde una óptica de trabajadores, no desde una óptica de Estado capitalista, donde terminan saqueando estas empresas y termina siendo repudiada ese tipo de gestiones por la población, ¿no? Es una forma de encarar la gestión estatal de una manera a favor de los intereses de los trabajadores, la que planteamos nosotros. Bien, y en cuanto a la gestión de Julio Garro, ¿cómo estás viendo la situación en la ciudad puntualmente en materia de distintas políticas? ¿Cómo se ha avanzado en la problemática de distintos sectores? ¿Cómo estás analizando el cuadro de situación al respecto? Fíjate que Garro se la pasó toda la cuarentena pidiendo que abran los comercios. Es decir, fue el defensor de la política empresaria en la ciudad de La Plata, cuando para nosotros la cuarentena fue necesaria. Lo que faltó en la cuarentena fue que haya más asistencia social por parte del Estado para que el trabajador que tenía cerrado su lugar de trabajo pueda seguir subsistiendo. Pero Garro se mantuvo todo el tiempo defendiendo al empresariado por encima de la salud, y bueno, y no tuvo ninguna política a favor de asistencia social en los barrios. Ninguna política. Porque, por ejemplo, cuando empezó el reparto de comida en las escuelas, eso Garro no lo hizo. No, que lo tenía que haber hecho el Consejo Escolar, eso no lo hizo. Fue un reclamo que hicimos, que se lo terminamos arrancando desde las escuelas, desde las comunidades educativas al gobierno provincial. Es decir, Garro lo que hace es defender el interés del empresario, de las constructoras inmobiliarias, porque hoy en la ciudad de La Plata, en definitiva, gobiernan las constructoras inmobiliarias, desde el obrerismo, eso es así. Sí. Son las que hicieron los edificios en la ciudad, las que hicieron que la ciudad de La Plata sea una gran pileta de cemento que provocó la inundación. Es decir, esos intereses empresarios son los que defiende Garro. ¿Cuál es el resultado para los vecinos? Aumentó la desigualdad social. Vos fíjate, los barrios periféricos de la ciudad cada vez están peor. Ayer, por ejemplo, estuve dando el apoyo y acompañando a los vecinos del Rincón, allá por la zona de Villa Elisa, que vienen peleando hace un montón de tiempo para que ahí en el Rincón,
pongan un jardín maternal y una salita, ¿no? Sí, estamos Centro al de tanto salud. porque nosotros hemos hecho una nota sobre esa situación. Además hablamos con los vecinos al respecto, aquí en Más o Menos Claro. Bien. Bueno, eso es un claro ejemplo, porque Garro ahí pareciera, se está corriendo el rumor de que el miércoles en la sesión próxima de la legislatura del Consejo Deliberante quieren aprobar esta cesión de tierras a la iglesia en lugar de construir un jardín y una salita. Es decir, siempre con los poderosos, Garro. En este caso va a estar acompañado por el Frente de Todos, porque el proyecto, el dinero parece que ayer me comentaban los vecinos para hacer este proyecto de la iglesia viene del gobierno nacional. Es decir, a la hora de estar con los poderosos, el peronismo y el macrismo están del mismo lado, no tocan esos intereses. Después tienen diferencias en la forma, en algunas políticas sociales, en eso sí tienen diferencias. Pero a la hora de defender intereses capitalistas, empresariales, o en este caso de la Iglesia Católica, están juntos. Vos imaginate, estamos en una situación de crisis de la educación y de crisis sanitaria. Se está pidiendo del barrio poner una salita y un jardín y quieren poner otra iglesia. ¿Alguien me puede explicar cuál es la utilidad social de instalar una iglesia ahí? Más allá de todo el respeto que yo le tengo a la religión. Sí, sí, en estos momentos además, ¿no? Claro, o sea, eso no es realmente vergonzoso. Por eso hace falta cambiar la política en la Ciudad de La Plata para que en el Consejo Deliberante haya representación de la izquierda, representación de trabajadores. Necesitamos que los trabajadores empecemos a tener representaciones y no toda esta gente que vive en country, en barrios ricos, en las zonas más pudientes de la ciudad, porque no nos representan a los ricos a nosotros. Bien, Eric, la aspiración es esa, me imagino, tratar de conseguir un espacio para la izquierda en el Consejo Deliberante local. Como bien lo mencionabas, también acompañar esta candidatura de Manuela Castañera como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en sintonía con los mismos planteos, ¿verdad? Sí, nosotros estamos hablando de que necesitamos realmente que la izquierda dé un paso y nosotros, bueno, planteamos una renovación de la izquierda, ¿no? Nos parece que la experiencia de 10 años de Frente de Izquierda no ha dado resultados por el excesivo electoralismo, ¿no? El FIT se junta cada 2 años para repartirse cargos electorales y eso redundó en que haya hoy mayor división de la izquierda en Argentina, ¿no? De hecho, lo expulsaron a Jorge Altamira, el fundador del FIT, del espacio, no, tampoco fue parte Zamora. Es decir, un electoralismo que hace que se cierre cada vez más, y nosotros necesitamos una renovación que realmente pueda poner en pie una izquierda que dé espacio al movimiento de mujeres, al movimiento ecologista, a toda la lucha que hoy están llevando a cabo la comunidad LGTB. Es decir, todos estos espacios que son los que están transformando muchos aspectos de la realidad, nosotros como izquierda, que somos parte de estas luchas, le tenemos que dar un lugar para dar todas estas peleas, que son las que nos van a llevar después a tener representación en los espacios como el Consejo Deliberante de La Plata, que es muy difícil lograr entrar porque se requiere entre 7 y 9% de la cantidad de votos. Es decir, es muy alto, es un esquema de reparto de representaciones parlamentarias muy acotado el que hay en La Plata, en general en los municipios, que eso hace que las fuerzas políticas del sistema, como el radicalismo y el macrismo y el peronismo, sean las que siempre se reparten los cargos, ¿no? Ahí hace falta también un cambio, ¿no? Pero una voz que llegue al Consejo de parte de los trabajadores y del movimiento popular sería un aire fresco muy grande para que estos reclamos, ¿no? La necesidad de terminar con el trabajo precario en el sector gastronómico, para que ningún trabajador de la Ciudad de La Plata gane menos de la canasta básica familiar, para que haya vivienda, para todo el drama de la vivienda, con el tema de la especulación inmobiliaria, que los alquileres están carísimos, o por ejemplo ahora la ley de alquileres, que una ley que era progresista terminó fijando 45% de aumento en los alquileres, una locura. Es decir, para que el drama de la vivienda se termine. Por ejemplo, nosotros estamos planteando acá en la Ciudad de La Plata, como una propuesta para el Consejo, un plan de vivienda y de obra pública en la Ciudad de La Plata para la periferia, que podría generar solucionaría dos grandes problemas, el de la vivienda y el del trabajo.
porque daría un montón de puestos de trabajo poner en pie un plan de vivienda. Y sería un trabajo que para nosotros tiene que ser en blanco, ¿no? Y, por ejemplo, podría ser de la mano de pasar a planta permanente a todas las cooperativistas que hay en la ciudad de La Plata, del municipio, que ganan 2 mangos. Bueno, eso pasarlo en blanco, poner un plan de viviendas y la plata sacarla de una tasa municipal a las grandes constructoras inmobiliarias, que son las que se las llevan en pala en la ciudad de La Plata, ¿no? Es decir, una tasa municipal que es como un impuesto local, ¿no? Como los municipios no pueden cobrar impuestos, se cobran tasas, ¿no? Para subsidiar algo directo. Por ejemplo, tasa para alumbrado, tasa para construcción de vivienda en este caso. Pero solo a las grandes constructoras inmobiliarias que ganan millones en la ciudad de La Plata. Es decir, es una propuesta concreta de carácter anticapitalista para beneficiar a las grandes mayorías sociales. Digo, este tipo de planteos es el que nosotros queremos llevar al Consejo Deliberante para que deje de ser un lugar de show mediático y de peleas entre grupos y sean realmente espacios que representen a los intereses populares. Perfecto. Eric, muchísimas gracias por esta comunicación que tuvimos aquí en Más o Menos Bien. Seguramente nos encontremos en otro momento para seguir debatiendo sobre esta realidad, ¿no? La realidad urgente tiene que ver con la ciudad principalmente. Y bueno, nuevamente agradecerte el contacto que hemos establecido en esta segunda mañana. Gracias a vos, Augusto. Un placer conversar con vos. Y nos veremos pronto, seguramente. Dale, un abrazo grande. Abrazo grande, Hablábamos recién con Eric El Tano Simonetti, precandidato a concejal por la Ciudad de La Plata del Nuevo Más, sobre el lanzamiento de las candidaturas locales y también las propuestas de cara a las elecciones.